Hola, si ustedes quieren cuidarse el cuerpo, si ustedes quieren aprender a cuidarse de adentro hacia afuera, para saber, para que ustedes sepan cómo cuidarse, cómo trabajar su cuerpo, eso es lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, para que a través de esta asesoría de la doctora Claudia Lorena conozcan su cuerpo, qué pueden hacer, cómo cuidarse, cómo amarse, porque es que uno se cuida en muchas cosas. Hola, Irene de Lantana. Marta Milena también, Doris Graciela, un abracito, desde Armenia, Lucelina, un abracito para ella también, Marta Espejo, buenas tardes. Bueno, aprovecho ahí para charlar con algunos de ustedes. Mauricio Daza apareció, hoy están apareciendo las y los perdidos. Buenas, buenas, un abrazo muy, pero muy especial a todos. Hoy vamos a estar hablando con la doctora Claudia Lorena García. Es que estamos charlando con ella sobre temas relacionados como cómo cuidarse verdaderamente el organismo, cómo cuidarse de adentro hacia afuera, porque siempre le dedicamos tiempo a cuidarnos externamente. Qué rico, Martica Espejo, Josefa Válido, que están ahí conectados. No se les olvide a las nuevas personas seguirnos en @entre notas y más, @Wilson Ortiz Chuchu, o seguirnos en nuestro canal de YouTube de Entre Notas y Más. Ahí también pueden ver los diferentes en vivos que realizamos. También hoy sí me están preguntando, claro que sí, en nuestro canal de YouTube. O tienes muchas preguntas. Me parece súper, súper, súper que tengan muchas preguntas. Estoy esperando a que se conecte la doctora Claudia Lorena. Ya se conectó, ya vamos a darle la arroz. Hoy me encontré con unos amigos y unas amigas nos reímos, nos la gastamos delicioso porque el canal RCN viene con una sorpresa. Entonces, para que estén ahí muy, pero muy conectados. Ahí ya está mi doctora Claudia Lorena. ¿En qué lugar del país te encuentras en estos instantes? En Cali estoy, hola. ¿Cómo estás? Mi, Oís, ¿cómo va la vida? ¿Cómo está el clima por allá? Aquí está haciendo un frío fuerte. El clima ha estado lloviendo casi toda la tarde, pero bueno. Doctora Claudia Lorena, contémosle a nuestros seguidores y a los seguidores de la doctora Claudia Lorena y de Entre Notas y Más, ¿quién es ella? ¿Cuál es su profesión? Hablemosle un poquito a la gente del tema. Ok, bueno, gracias por invitarme una vez más, Wilson, encantada. Bueno, yo soy, por supuesto, médico general, eh, como medicina pues convencional, ese es mi pregrado, por supuesto, pero he hecho estudios en medicina funcional, medicina biológica, en nutrición, medicina antienvejecimiento, y pues de todo esto, eh, digamos que ha salido esa fusión y ese enfoque tan bonito de hacer medicina funcional, integrativa y antienvejecimiento. Bueno, pero hoy vamos a estar tocando un tema muy importante que la gente desconoce y es gracias a la doctora Claudia Lorena García, y es cómo cuidarse uno desde el interior, o sea, desde el organismo, desde los órganos, porque es que sufrimos muchas cosas, sufrimos muchas situaciones, pero siempre estamos buscando, siempre echamos la culpa, siempre, como dice, cuidamos la carrocería, pero y el motor se nos olvida, ¿cierto, doctora? Así es, sí, Wilson. Básicamente por eso fue, digamos que todo el tema de hacer toda esta fusión, porque si seguimos viendo la piel, la energía, el intestino, el estómago y todo lo demás como si todo fuera aislado, como si todo fuera ajeno y fueran cosas distintas, pues es ahí donde no logramos a veces es romperla, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender que somos uno solo, y que nuestra piel, nuestro cabello, nuestras emociones, nuestro intestino, estómago, hormonas, tiroides, en fin, todo tiene que ver con todo y está conectado. Entonces es donde empezamos ahora sí a tener buenos resultados y sobre todo de raíz. Entonces, pues yo sé que tu pregunta o tu tema era el cómo sanar eh, desde Desde adentro, esa. desde adentro. Ese va a ser el tema que vamos a estar desarrollando, pero bueno, aprovechemos, doctora, para contarle a los seguidores de Entre Notas y Más, y a sus seguidores y a quienes posteriormente también ven este en vivo, si desean una consulta con la doctora Claudia Lorena García, ¿a qué teléfono, en qué teléfono son las consultas o pueden programar sus consultas y en qué ciudades?
Vale, perfecto. Bueno, mira, el número de citas es 302-468-2876. O más fácil, ahí en la bio de Instagram, ahí también está el enlace que direcciona al WhatsApp o direcciona incluso a agendamiento de citas automáticamente. Cualquiera de las tres. ¿Listo? Bueno, Y pues de manera presencial en Bogotá, en Cali. Y pues cuando el tema no lo permite, por supuesto, entonces también tenemos la modalidad de citas virtuales. Veo gente incluso fuera que está fuera de Colombia incluso. bueno, eso está bien que la gente sepa que también pueden hacer. Ahora es muy normal que los médicos hagan sus consultas. Exacto. Aquí está Irene de Lantana, dice, yo desde hace años vivo con cansancio crónico. Los exámenes bien, los médicos no me paran muchas bolas y ya me acostumbré a vivir como sin energía. Aquí espéreme un segundo porque es que aquí, como es tan largo el texto que me escribió, y ya me acostumbré, nunca me han suplementado porque los exámenes salen todos bien. ¿Qué le aconsejas, qué le sugieres a Irene de Lantana? Bueno, es que son demasiadas variables. Entonces, ella empezó por un tema de suplementación, pero lo voy a dejar para el final porque no es lo más importante, ¿sí? Ujú. Eh, Lo primerito es volver a la raíz, desde la higiene del sueño, ¿sí? O sea, la calidad del sueño, dormir adecuadamente, reparar, y no solo dormir, ¿no? Porque es que a veces dormimos 6, 8 horas y realmente no reparamos, ¿sí? No Entonces, eso, descansan. sí, total, exactamente. Dos, pues la alimentación, por supuesto, hay que revisarla, ¿sí? Volver a lo ancestral, literal. Dejar de comer tanto y comer más bien de calidad, Ella ¿listo? no hace sino, Eh, yo le voy a contar que ella no hace sino regañarme porque yo como mucho azúcar. sí, total, no he podido, no sé, creo que lo he logrado un poquito, pero no sé qué tanto. Sí, he disminuido, ya solamente me como una cucharadita. Es que cuando conocí a la doctora en el café le echaba 3 cucharadas, ¿recuerdas? No solo eso, pero bueno, vamos a ver, ahí vamos. Es un proceso. Y bueno, las emociones, todo esto tiene mucho que ver, por supuesto. Después de que ya, digamos que le damos un manejo básico a volver al, como te digo, a lo ancestral, claro, ya si hemos quizá avanzado, ella está narrando que esto viene de larga data, muy probablemente ya ha empezado a tener un daño celular, ¿sí? La mitocondria, ciertas organelas empiezan a fallar y a cansarse. Entonces toca intervenir y eso, tener como procesos de desintoxicación y no solamente el, por ejemplo, el dar un batido o dar quizás unas gotas o un medicamento que yo con eso me limpié. No, es un proceso más complejo de nutrir, de limpiar desde lo que yo como, desde lo como yo pienso, sí, las emociones son supremamente importantes y como te digo, favorecer. Y ahora sí viene la palabra que ella decía de suplementación. Hay algunos suplementos que hay que individualizar, por supuesto, porque hay muchas causas, pero ahí sí donde entra a jugar un papel importante porque algunos de esos suplementos nos van a empezar a ayudar, como te digo, a renovar, por ejemplo, la mitocondria, Ujú. esa organela de la célula que se encarga de producir el ATP, creo que lo recuerdas, la energía, Sí. ¿sí? Esa organela es supremamente clave, 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 clave. Y entonces ella se va fatigando con el tiempo, por todo, por las toxinas, por la mala alimentación, por muchos factores, los metales, toda la contaminación, y se va cansando y ahí se nos ve reflejado en falta de energía, por ejemplo, ¿listo? O incluso, fíjate, la presencia, el olvidar, por ejemplo, temas como la gastritis, que es muy frecuente y que la gente a veces como que se acostumbra a vivir con ello y simplemente lo soluciona con, no sé, una milanta o una pastica, ¿cierto? Pero, pero, pero mira que ahí te iba a aprovecho para contarte, ahora la gente, así esté delgada o así esté obesa, porque te quiero hacer esa pregunta también más adelante, así esté eso, sufre de gastritis y cree que los gordos no sufren de gastritis. Y la otra pregunta, ¿se dice obeso o gordo? O gorda. No, a ver, primero, de atrás para adelante, obeso. Gordo suena,
suena despectivo, es feo. No, el término técnico es obesidad, o sea, obeso. O O el sea que ahí sobrepeso, yo tengo varios amigos obesos conectados. no sé. No sé, el sobrepeso o obesidad. Bueno, de la gastritis que me preguntabas, mira, la gastritis no es una patología propia o sea, sería terrible discriminar de esa manera. No, un delgado puede tener gastritis, un obeso puede tener gastritis, no. O sea, la salud gastrointestinal, claro que tiene que ver con el metabolismo graso, pero no es que los flacos estén sanos. Ajá. Eso no es cierto. Entonces, yo tengo una mucosa gástrica irritada, inflamada constantemente, vuelvo e insisto, estrés, mala alimentación, toxinas, en fin. Y tengo una mucosa permanentemente inflamada que lo que va a lograr es entorpecer la absorción de nutrientes. Entonces ahí vuelvo y da parte de la respuesta de la pregunta de la señora anterior. Si yo tengo que tomar alimentos, yo como para que mi cuerpo a través de los alimentos elabore energía, ¿cierto? Pero resulta que quien me absorbe esos alimentos es la mucosa gástrica y está inflamada constantemente, pues no va a absorber adecuadamente nutrientes, ¿ves? Entonces ahí también es otra causa, otra de las tantas causas que pueden dar explicación a la falta de energía, ¿ves? Eso a la pregunta anterior. Y a tu pregunta, insisto, o sea, eso no tiene nada que ver, nada que ver. Que lo uno empeora lo otro, por supuesto, claro. Pero que sea que es que el flaco está sano y el obeso está enfermo, no, no aplica. Mira, hay unos delgados metabólicamente obesos, o sea, a través de la bioimpedancia, creo que, yo no sé si de te pesado tiene la báscula de Cla- bioimpedancia. ah, no, 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 me has pesado, me has hecho control de peso y me has regañado. Bueno, voy a anotarlo para que la próxima lo haga. Entonces, hay unos, por ejemplo, tengo aquí a dos Wilson. Ajá. Un Wilson que pesa 50 y otro que pesa 50, ¿sí? Pero este Wilson A tiene un porcentaje de grasa del 40% y este otro Wilson que pesa los mismos 50 tiene un porcentaje de grasa del 17%. Ajá. ¿Cuál, cuál está mal? Yo, yo creo que el primero. ¿Está bien? Pero, ay no, Wilson, por favor, no. No, claro que no. Entre menos porcentaje, pues mucho mejor. Entre más, porque el resto sería masa muscular, ¿sí me entiendes? Entonces, fíjate que esos dos delgados que te pongo de ejemplo, no por el hecho de estar delgados parto del principio que están bien, sino que tengo uno que está quizás, pues, no es solamente esa variable para definirlo, pero por ejemplo es algo que nos puede indicar el que te estoy diciendo, un porcentaje de grasa corporal del 40% de tu peso es grasa. ¿Qué te hace pensar que es bueno? No, por el contrario. Un ejemplo, 17%, 20%, es distinto. Quiere decir que el restante de ese peso, la composición es tal vez masa muscular, agua, hueso, en fin, ¿ves? Entonces, eso. Y eso sin hablar de parámetros, Ujú. ¿no? Sin hablar de laboratorio, colesterol, triglicéridos. Podemos tener una persona delgada con triglicéridos muy altos, colesterol muy alto. Incluso a la inversa, hay unos obesos metabólicamente sanos, pues Ujú. sanos, millas, ¿no? Hay obesos que tienen triglicéridos perfectos. No quiere decir que estén bien, hay algo, claro, hay una inflamación crónica, hay algo, pero pues fíjate que todo eso puede suceder, entonces por eso es un error como catalogar ya que el uno está bien, el otro está mal por el simple hecho de estar delgado o obeso. Bueno, hablemos un poco del tema de que no sabemos cuidar, no sabemos alimentarnos y como dice Mari, comemos por llenarnos. ¿Qué nos sugieres tú? Bueno, mira, la alimentación definitivamente es un poco individualizada, pero a términos así grandes como macro en general podríamos decir que, como te decía ahorita, la meta es como volver a lo ancestral, dejar de comer tanto, comemos mucho en exceso
Y sobre todo que en exceso lo que comemos, ojalá fueran, no sé, carbohidratos buenos como los vegetales. No, comemos harinas todo el santo día. ¿Listo? Muchas veces. Entonces yo diría que eso, dejar de comer tanto, tantas veces, comer de calidad. Por supuesto hay unas poblaciones especiales, ¿sí? Pero ese no es el punto aquí, aquí estamos hablando a grosso modo. Evitar alimentos inflamatorios, que eso creo que lo hemos dicho en otros live que hemos Ujú. hecho, ¿sí? Sí. Yo siempre repito rápidamente, el más terrible de todos es el azúcar, tú ya lo sabes muy bien, ¿sí? Las harinas refinadas, terrible, ¿sí? Entramos en mucha discusión con los lácteos, todo tiene un depende para quién, pero por lo menos la leche como tal, la verdad no es el alimento eh, más adecuado para nosotros, ¿listo? También es altamente inflamatorio. Hay unas excepciones a la regla, muy pocas, pero bueno, normalmente no lo recomendamos. Eso Sí, por un lado, alimento. ahora esa leche de vaca se reemplaza por leche de almendras o por otras leches. Sí, bueno, primero recordar de que esas leches no son leches, son sustitutos de leche. Ajá. ¿Listo? Leche, Entonces, leche la del animal, ¿vale? ajá. Pero, pero la de coco, la de almendra, la de arroz, la de todas estas son sustitutos de leche, ¿sí? De leche de arroz o leche de almendras. ¿Qué sucede? Mm, dime. No, bien. Te estaba Ah, escuchando. pensé que no me veías. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Que como las conseguimos regularmente ya hechas, vienen pasadas por la industria y vienen en realidad el contenido de almendras o de nueces o de lo que yo estoy queriendo consumir es muy poco. Mira, a veces el 30%, el 20%, ¿sí? Muy poco. Quizá hay unos muy juiciosos que logran llegar tal vez al 40% de contenido, pero no el 100%. Hay que tener cuidado, mucho cuidado porque hay que ver ese otro porcentaje que es, ¿sí? Azúcares, eh, sustancias preservantes, saborizantes y conservantes. Y todas esas sustancias también son muy inflamatorias y nos enferman todo el tiempo constantemente, ¿sí? Entonces, por eso te digo que hay que tener cuidado. Lo ideal, hacerla en casa, hacer la leche de almendra, la leche de coco. Lo que pasa es que obviamente dura muy poquito, ¿sí? Duran de un día para otro quizás, pero pues con eso tienes la certeza de que tienes el aporte nutricional de lo que estás queriendo consumir. Mm, Pero bueno, qué interesante. Y gracias, doctora, por haber aceptado esta hora de consulta masiva, porque esto es una consulta masiva. Son muchas las personas que están ahí conectadas. Les voy a recordar, si ustedes están interesados en hacer una consulta directa con la doctora, pueden hacer a través del WhatsApp más 57 302 468 2876 302 468 2876. También las pueden hacer virtuales desde el lugar donde ustedes se encuentran y procederse a hacer esos buenos tratamientos. Aquí está diciéndonos, hay varias preguntas. Josefa Válido, una amiga que está en Islas Canarias, y dice, buenas noches, doctora. Una pregunta, yo como muchas legumbres, ¿es malo? Esa es mi pregunta. Pues mira, depende. Si ella no sufre de nada, no tiene un colon irritable, o sea, una permeabilidad intestinal, una disbiosis, una enfermedad autoinmune, no sé, patología de tiroides, es decir, está sanita y a ella le caen bien, las tolera bien, puede comer, porque las leguminosas nos aportan proteína vegetal, maravilloso, y fibra, por supuesto, ¿sí? Eh, pero como las leguminosas tienden a ser inflamatorias, por eso hay que tener tacto aquí, ¿no? Entonces, de entrada, si a ti te inflan, te distienden en el abdomen, te dan diarrea, eh, pues no las toleras, no deberías consumirlas, o por lo menos no tan frecuentemente. Y hacer todo el proceso, pues, del remojo, botar el agua, ¿sí? Todo esto que dejarlas en remojo durante la noche, ¿sí? Para poder eliminar un poco estas sustancias que son inflamatorias. Pero en realidad lo que te digo, depende. Si la señora no le cae mal, no hay ningún problema. Pero regularmente a la población sí tienden a darle un poco de distensión, entonces hay que tenerlo
con mucho tacto. Ahí está diciendo, creo que le caen muy bien, entonces maravilloso. Entonces bienvenidas sean porque son una rica fuente de proteína vegana y aparte de todo de fibra. Entonces es maravilloso el aporte, incluso algunas de hierro, muchos nutrientes, sí, sí se pueden consumir, por supuesto. Aquí está diciendo, quiero ser una modelo que no debo comer para bajar de peso y que debo evitar. ¿Ah? Para no bajar de peso, ¿no será que se equivocó? Sí, dice, quiero ser una modelo que no debo comer para bajar de peso y que debo evitar. Ah, para bajar de peso. Bueno, Sí, es que, bueno, habría, lo difícil, hay que ver la individualidad, pero a ver, lo mismo que hablábamos, quitar todo lo que, todas las toxinas, ¿ya? Ya mencionamos parte de los tres cosas que siempre quitamos de entrada, ¿no? Leche, así digas lactosada, descremada, esa es otra cosa, Wilson. sí, Eh, sí. entonces le coloca a la industria deslactosada, descremada, desde, bueno, eso no es más que quitarle, sí, un poco la lactosa, pero hay que le ponen azúcar, Sí. ¿ves? No sé si has probado alguna vez una leche deslactosada y es más dulzonga, se siente, es eso, ¿listo? Entonces, pues no, no es una opción. Y aparte de todo eso, sigue teniendo caseína. La caseína no se la pueden quitar. Y la caseína es una proteína que está presente en la leche y la caseína también es altamente inflamatoria. Entonces, leche definitivamente no. Eh, hay que revisar con ella, obviamente, cuánto es la cantidad de aporte proteico que debe consumir. Pero digo que hay que ver la individualidad, ahí sí es muy complicado. Pero la idea es garantizar un aporte proteico bueno. Por decir algo, si ella entrena, me imagino que entrena porque sí me imagino que se cuida, ¿verdad? Sí, tiene que tener un cuerpo atlético. Asumo que por lo menos disciplinada es en eso, exacto. Entonces, por Hace el ejemplo, ¿sabe hace el ejercicio del codo. cuál es ese? A ver, Tome y tome. no, no, a ver, todos no son como usted, a ver. Bueno, y yo Bueno, tomo entonces, mucho líquido. agüita. Bueno, mira, entonces la proteína, como te decía, por ejemplo, en una persona como ella, garantizar una muy buena ingesta de proteína y lo primero que que se debe ordenar a la hora de elegir el plato de la comida, ¿sí? Por ejemplo, ella lo podría calcular más o menos, dependiendo, es que no sé, 1,8 gramos por kilogramo de peso al día. Con ese aporte proteico, que es un muy buen aporte proteico, que podría ser más, podría ser un poquito menos, ahí sí, como te digo, toca verla. Y con eso probablemente va a poder disminuir el resto de carbohidratos y cosas que son lo que la inflaman y lo que le generan ese exceso de grasa que ya no quiere, ¿sí? Entrenamiento de fuerza, resistencia, importantísimo, ¿sí? Para ella. Y bueno, adecuada suplementación, porque es que resulta que si va a entrenar muchísimo, y si va a tener unas ciertos patrones de alimentación, va a tener que compensar algunas cosas que el ejercicio le va a robar, porque ella entraría a ser parte de una población especial de la que te mencionaba ahorita, que hay grupos distintos, sí, que tienen requerimientos aumentados. En este caso, los que hacen mucho deporte son uno de ellos, por ejemplo. Ah, bueno, pero bueno, aquí ya nos está quedando claro muchas inquietudes. Me decían, Chuchu, ¿cómo así que es importante cuidarse más por dentro que por fuera? Porque a veces, explicámosle un poco esa parte, doctora, que es lo que usted más trabaja con todos sus pacientes. Bueno, mira, es que, a ver, al uno decir afuera, pues hace referencia a la piel, ¿no? A lo externo, ¿sí? Y pues por supuesto la medicina es puramente estética eh, y la cirugía plástica nos provee de un gran número de cosas, procedimientos y de opciones que nos van a ayudar, ¿sí? Pero definitivamente ni en la cirugía plástica ni en la medicina estética logramos cambios maravillosos si no hacemos cambios en nuestra salud, en la salud del hígado, en la salud del intestino, que es una de las más importantes. Como te decía ahorita, el estómago, ¿sí? Hacer que tenga un buen funcionamiento gástrico.
el tema del cortisol, las hormonas como también la tiroides, la insulina, en fin. Si yo no logro eh, optimizar todo esto, no voy a tener resultados duraderos, sino que voy a estar esclavo de. Voy a ponerte un ejemplo. Pongamos un ejemplo de, no sé, las manchas en la piel, por ejemplo. Yo puedo hacerme láser, hacerme peelings muy fuertes, incluso bajo sedación, porque para que sean pues mucho más profundos, ¿sí? Eh, pero si yo no modulo la inflamación que tiene mi cuerpo, esas manchas van a volver a aparecer tan pronto o incluso peor, porque digamos que cualquier procedimiento de los que te acabo de mencionar son procedimientos un toque agresivos, ¿sí? Y pueden generar de por sí el simple hecho del procedimiento una inflamación propia, natural, que se va a resolver. 2, 3, 4 semanas se va a resolver esa inflamación, ese daño que hace el equipo, o bueno, el principio activo que coloquen, ¿verdad? Pero si la persona está muy inflamada, por ejemplo, una tiroides que no ha controlado, por ejemplo, una disbiosis, o sea, un desbalance en la microbiota, en la microbiota es esa que llamábamos flora, ¿sí? En las bacterias que tenemos y los virus, parásitos que tenemos que nos defienden, buenas por decirlo así, si tenemos un desbalance entre los buenos y los malos, pues sencillamente estoy inflamada. Si tengo el cortisol, la hormona del estrés muy elevada, pues estoy muy inflamada, ¿ves? Eso. Entonces, eso no va a permitir que yo tenga un buen resultado de un tratamiento de unas manchas que me va a hacer un muy buen médico, por supuesto, estético y cirujano plástico que me va a hacer, no sé, con X equipo. Eso por ponerte un ejemplo. Pero asimismo todo, ¿sí? Por ejemplo, cuando colocan implantes, por ejemplo, rellenos, cuando hacen incluso temas capilares, ¿sí? Pensar que solamente la caída del cabello se detiene con inyecciones o con el simple hecho de hacerte un implante capilar. El Ujú. implante cae, ¿sí? ¿Por qué? Porque no he tratado de base lo que yo tengo. Entonces, por eso es que es importantísimo ver en conjunto, ¿sí? Ya sea en conjunto con una persona de esas que te quiere ofrecer ciertos procedimientos y trabajarlo desde una medicina, pues como te digo, funcional, integrativa. Eh, Nosotros parte de esas cosas ofrecemos, sin embargo yo digamos que no tengo un arsenal muy grande de medicina estética, lo mío es más tema de calidad de piel, amo el concepto de una piel pues bonita, luminosa, desde lo sano, hidratadita, y eso digamos que sí tenemos cosas que nosotros ofrecemos dentro de nuestra consulta, en los consultorios, pero siempre basado en lo que te digo, siempre basado desde el enfoque nutricional, enfoque médico, entonces miramos exámenes, eh, revisamos, sí, hábitos, incluso hasta cómo duerme, ¿sí? Cómo duerme. Ujú. Bien, Sí. es importantísimo, como te decía al inicio. Bueno, doctora, dentro de esta especialidad de su medicina, explicémosle un poco a la gente cuál es el diferencial con las otras, digamos, como perfiles de las carreras de medicina. Ok, bueno, hay tres cosas importantes. Uno, siempre tratamos de buscar un poco más la raíz, la causa de la enfermedad. Eso por un lado. Dos, dejar de ver como te decía al inicio, todo como muy sintomático, ¿sí? Como tiene gastritis, el omeprazol, el antiácido, en fin, ¿sí? Dolor de cabeza, el analgésico y pare de contar. Gases, colon irritable y trimebutina para disminuir gases y pare de contar. No, es como saber que todos los órganos están interconectados y que todos tienen que ver con todo, ¿sí? Ujú. Y tercero, volver a la raíz, lo que te decía. O sea, eso es lo primerito que hacemos. Tú me puedes decir, no sé, siempre invento la misma, por el hongo de la uña del pie y pensarías que voy directo al hongo y le voy a dar tratamiento al hongo. No, eso, si tú tienes un hongo ahí, probablemente lo tienes es en todo lado.
Entonces hay Ujú. que tratar de manera sistémica, ¿sí? Entonces eso por ejemplo, es volver a lo ancestral, calidad de sueño, gestión de emociones, alimentación, ese es un pilar muy, muy, muy fundamental, ¿sí? Yo con todo el mundo me meto con la comida, así sea poquito, pero lo hago. Es que a mí tú no me haces caso. Yo sé que tú te ríes porque es que tú no me haces caso. Me haces caso parcialmente. Pero bueno, tirón de No, pero orejas. sí, sí he tenido cuidado. Lo que pasa es que la doctora no he vuelto a ver, pero cuando esté en Bogotá nos vemos. Bueno, no. Pero bueno, doctora, la gente en este momento está muy preocupada porque hay muchas gripas, porque hay mucho dolor de cabeza, porque hay muchos síntomas de cuadros estomacales. Consejos para que la gente tenga en cuenta y también por esos síntomas se den cuenta qué podrían hacer y a qué médico acudir, porque ahora como dan esas gripas que le da a uno absolutamente de todo, uno ya no sabe ni qué hacer. Sí, bueno, ahorita digamos que el clima no nos ayuda mucho. Hay unos virus en este momento bastante Y en pesados, incluso, Bogotá están haciendo unos fríos que hacía años yo no sentía esos no, fríos. pero también, yo estoy en Cali en este momento, está lloviendo y hace un sol y luego llueve y luego sol, y entonces todo eso, obviamente esos cambios bruscos hacen pues mucho daño para esos virus. Pues mira, Wilson, vuelvo y te insisto, hay un concepto, creo que lo he dicho aquí varias veces, pero voy a explicártelo para que sea más fácil. Hay un concepto que es la inflamación crónica, ¿sí? Cuando tú no sé, te picó un bichito, una avispa, te picó, eso genera inmediatamente una sensación de ardor, calor, rubor, ¿cierto? Inflamación aguda. Esa inflamación aguda es fácil. Tú la ves y el cuerpo, ¿por qué lo hace? Porque busca repararse. Esa inflamación no es de gratis. Ajá. Esa inflamación se produjo porque llegó el bichito, dejó ahí su veneno, por decirlo así, yo no tengo el nombre técnico, pero ¿qué hace el cuerpo en respuesta o en defensa a esa noxa que dejó ahí el bichito? Inflamarse, o sea, activar el sistema inmunológico. Pero eso es una inflamación aguda que va a resolver en cuestión de horas o un par de días. Hay otro concepto que es la inflamación crónica de bajo grado que no se ve, que no es así perceptible como la que te acabo de decir. Y Ujú. es microscópica, pero ahí está, ¿sí? Y está no solo ahí localizada en el lugar que te pongo el ejemplo, está en todo, desde la punta de mi pelo hasta la punta de mis dedos, de los pies, ¿listo? Cuando uno está en inflamación crónica, lo está en todo el cuerpo. Y esa inflamación crónica obviamente va siendo progresiva, ¿sí? Y al ser progresiva, llega un punto en que el cuerpo ya no logra autorregularse. Y ahí es donde empieza a aparecer la enfermedad, ¿sí? Entonces, esa inflamación crónica, todos tenemos algún grado de inflamación crónica, o sea, ninguno aquí está pues de ceros, Ujú. pero tenemos diferentes grados. Y eso es lo que toca todo el tiempo estar trabajando. Me voy al COVID, que creo que fue el tema que todos nos quedó clarísimo. El COVID, ¿qué hacía? Tú recuerdas, una inflamación, y todo el mundo lo decía en televisión, hacía una respuesta inflamatoria exageradísima. ¿Recuerdas? Sí, Eso es claro. COVID. Perfecto. ¿Qué pasa? Si ese COVID que hace una respuesta exageradísima inflamatoria llega a un cuerpo que está muy inflamado, ¿qué pasa? Pues ahí donde aparece y detona y mucha gente se murió infartada, le dieron trombos, le dieron trastornos incluso mentales, en fin, ¿sí? Porque ya previamente tenían cierto grado de inflamación importante y llegó otro, ¡pum!, se desbordó. ¿A quienes no les dio tan terrible? O quizá fueron portadores asintomáticos, ¿sí? Aquellos que tenían probablemente un grado de inflamación, pero como te digo, todos tenemos algún grado, pero muy bajo, lo suficiente para que el cuerpo le llegara ese bicho, ese COVID, y lograra generar una respuesta
obviamente desencadenar una respuesta inflamatoria, hacer que el sistema inmune se active, pero lo controlara y pasó como una gripa, pues, en la Ujú. casa, ¿listo? O algunos fueron portadores asintomáticos. Sí llegó, probablemente. Yo dudo que a este momento, bueno, puede ser que sí, hay gente que no, pero dudo que, o sea, hay mucha gente que sí tuvo, pero no se manifestó. ¿Por qué? Porque probablemente su sistema inmunológico logró actuar, ¿sí? Obviamente hay variables genéticas y todo lo demás, pero eso a grosso modo. Ahora, ¿cómo yo logro tener un sistema, tener controlada la inflamación crónica? Y ahí entonces voy a la respuesta que me hacías. Hábitos, hábitos. Comida que sea moduladora de inflamación, o sea, antiinflamatoria. ¿Y qué es eso? Vegetales, arcoíris de comida, verde, rojo, naranjadito, No, sí, sobre todo no, mucho. no solo un color, ¿no? No, Ser variados en los colores. arcoíris, no la misma ensalada de siempre, no, hay que rotar todos los colorcitos, pero que Ya, la ya, ya base, a la gente no le gusta la ensalada roja, que es la ensalada de remolacha. A mí me encanta. a mí también me parece riquísima, pero sí, yo sé que hay gente que no le gusta, pero bueno, en fin, no importa, no es lo único, pero tenemos mucha variedad en vegetales, entonces no hay excusa, que no le gusta a uno, imposible que no le guste a ninguno, entonces eso. Muchos vegetales, los vegetales modulan inflamación, modulan mucha inflamación. Otra cosa que modula inflamación muy bien es el omega 3. Y no hago referencia solamente a suplementación. La suplementación es maravillosa. Sí, es necesaria, pero esa es la suplementación. Hay que comer rico en grasas tipo omega 3, cacao, aguacate, aceitunas, nueces, todas las nueces, pecana, pistachos, macadamia, almendras, Todos esos marañón, frutos secos son chéveres tenerlos en la semillas dieta, en la de alimentación. cacao, el aceite de coco, el de oliva, el de aguacate. Las proteínas animales también tienen contenido de omega 3, por supuesto. ¿Listo? Todas las proteínas animales. No sé qué se me escapa, pero bueno, en fin, eso, mira, por ejemplo, esos dos tipos de alimentos son, ¿qué es lo que tenemos que bajarle? Y por eso te decía, harinas refinadas. Contrarrestar, comer mucho que sea modulador de inflamación, ¿sí? Como los vegetales, como las grasas saludables, la proteína en adecuada cantidad, en la justa que yo necesito, hechas en cocciones, por supuesto, sin aceites industrializados, ¿no? Que esa es otra cosa que también inflama y esa también otra que me ha olvidado mencionarte cuando me pedías tips. Tenemos que olvidarnos de cocinar con el aceite de girasol, de todos los aceites que están en el stand del supermercado, normalito, todos, ninguno. Canola, soya, nada de eso. ¿Listo? Girasol, no. Debemos cocinar con aceite de aguacate, aceite de coco, De aceite de oliva oliva. para cocciones rápidas, por supuesto, y de baja temperatura, pero sí, mantequilla ghee, que es la mantequilla clarificada, ¿listo? Eso es también rico en omega 3. Y eso de lo que sí y de lo que no, pues ya lo mencionamos. Entonces, aceites industrializados, azúcar, harinas refinadas, eh, ¿qué se me escapa? Eh, bueno, y todo lo... El Y todo, pan. ya, El pan hay que sacarlo. gluten, claro, por supuesto. Y a eso genera mucha controversia, ¿no? Porque digamos que no toda la población, muy poca población, de hecho es celíaca, y los que realmente tienen una restricción total al gluten son realmente pocos, pero es una realidad. Yo te digo, yo no soy celíaca, pero a mí el gluten me infla, es una realidad. Entonces, si yo, imagínate lo que te acabo de explicar de inflamación crónica, si yo uno logra percibir comiéndose un trozo de pan que se infló, casi que inmediatamente, o le da sensación de reflujo, agrieras, no sé si tú lo has sentido. No, porque Sí, yo como ahora es arepas y me encanta la arepa de bueno, maíz. pero si has comido y te has dado cuenta que así es. Entonces, Claro, mira, si uno logra, acuérdate que yo me inflamaba, yo parecía que tuviera parto de mula. exacto, si uno logra percibir el comerse casi que instantáneamente una cosa de estas y lo inflama, calcula el grado de inflamación, ese que no se percibe crónica, sí se da. Entonces, a eso voy con el tema del gluten, que aunque si bien hay gente que dice que no le cae mal, bueno,
Perceptiblemente tal vez no, pero sí son alimentos inflamatorios. Quizá esa persona que dice que no le cae mal el pan, por ejemplo, yo diría, listo, pues aproveche y disfrútese si le gusta de vez en cuando el pancito, ¿sí? Pero de vez en cuando, porque sí o sí es inflamatorio. Entonces, de una u otra forma tampoco es un alimento regular. Aquí Marimar 825 dice, doctora, ¿el pan sin harina es bueno? Yo compro ese. ¿Cuál es el pan sin harina? No sé a qué se refiere porque exacto. Lo que pasa es que hay panes con harinas de mejor calidad, o sea, sin gluten. Por ejemplo, pan de arroz, pan de sagú, um, de trigo sarraceno, que es el mismo alforfón. Um, ¿Qué más? Otro te digo así que se me venga así rápido. Bueno, creo que esos son los que comercialmente uno más fácil encuentra. Esos no tienen gluten, esos podrían ser una opción, pero ojo, ojo, que no tienen gluten y por eso son menos inflamatorios, pero siguen siendo un tipo de carbohidrato, o sea, un tipo de harina, que no por eso es que yo me voy a agarrar a comer de eso. O sea, me explico. A veces creemos que porque son alimentos más saludables, entonces no engordan, no enferman, y ¿sí? Entonces, pues, como de eso y como de eso y como de eso. No, ojo con la cantidad. Puede tener no gluten, pero debo medir el porcentaje. Debe ser poco, poco. No todos los días. ¿Listo? No todos los días arepa, Wilson. No, yo un día como arepa de maíz, al otro como arepa de chocolo y así voy variando. Ok. Bueno, bueno, les voy a recordar, si ustedes quieren aprender, tener una asesoría, conocer mucha más información, la doctora siempre se la pasa ahí subiendo contenido relacionado con cuidados de la salud, de tratamientos, de tips de cómo cuidar el cuerpo, de cómo alimentarse bien, cómo nutrirse. Entonces síganla en Instagram, @DRA de doctora punto Claudia Lorena García, ¿cierto? Ahí la siguen a ella en Instagram, síganla ahí, ahí van a aprender mucha más información. Y si ustedes quieren una consulta, así sea personalizada o virtual, se contactan con ella en Colombia en el +57 302 468 2876. En Colombia, si está fuera de Colombia, yo sé que posteriormente a través de nuestro canal de YouTube lo ven desde diferentes países, les recuerdo, debe ser +57 302 468 2876. Entonces, doctora, aquí me estaban haciendo dos preguntas. Es que hay mucha pregunta, pero en interno y aquí se me enreda el cuento. ¿Qué alimentos no se pueden consumir porque inflaman el colon? ¿Qué alimentos inflaman el colon? Parto del principio que ella tiene sintomatología de colon y probablemente por eso pregunta, porque las sensibilidades en la alimentaria son totalmente individuales. A Wilson el pepino le puede inflamar y a Claudia no. ¿Ves? Entonces aquí no hay cosas, o sea, por eso esos patrones de dieta de que el de colon no puede comer tomate, pepino, no, o sea, es un error, ¿sí? Es un error porque hay cosas que no a todo el mundo le caen mal y sobre todo en cantidad. Entonces es un tema que toca, ahí sí es la consulta importante porque Individual. yo exacto, unas dietas de eliminación donde empezamos a testear cada uno a probar, ¿listo? Pero puedo decirte que un paciente de colon, pues, para no dejarla pues con un poquito de dudas, regularmente al colon que no le gusta, definitivamente los lácteos, ¿sí? Los lácteos distienden, inflaman. Las leguminosas que hablábamos al inicio, que la pregunta que hacía la otra señora, tampoco le gustan mucho al colon, que digamos. Algunos tipos de coles también les tiende a inflamar. Eh, el pan siempre es una queja constante. Y de ahí para adelante, Wilson, lo que te digo. Hay gente que, fíjate que tú pensarías que a alguien le cae mal el salmón. Yo pienso que sí, Mm, sí. sí, sí. Hay gente que le cae mal el salmón, hay gente que le caen mal las almendras, los pistachos, que le cae mal el huevo. ¿Listo? Entonces, toca individualizar. Ahí sí es muy complicado decir porque
esas dietas impresas para todo el mundo igual, no. Hacemos dieta igual todo el mundo para probar, pero el resultado final es individual. Cada persona tiene una sensibilidad distinta y sobre todo que cambia, ¿no? O sea, a lo que tú eres sensible ahorita, no necesariamente lo vas a hacer en 2 meses. Ujú. Sí, ese proceso va modificándose, va cambiándose, ¿cierto? Total, claro, porque eso depende de o qué tan grave, o sea, si persiste la curva de enfermedad, pues sencillamente cada vez te van a caer más mal cosas. O sea, hay gente que literal y no es mentira, le dicen hasta el agua me inflama, ¿sí? Llegan a ese nivel. O si ya está en un proceso de recuperación de su intestino, pues sencillamente puede ser que ese paciente si se comió un helado el fin de semana y terrible, le mandaba al baño a hacer diarrea, entonces sabía que no podía comer, ¿cierto? Ujú, sí. Pero proceso de limpieza, de reparación, todo pues lo que hacemos y no sé, se me ocurre que por allá en el sexto mes estuvo nuevamente en el centro comercial y se comió un poquito de helado y no le dio nada, ¿ya? No quiere decir que es que el helado ahora ya es sano, no, quiere decir que su intestino ya ha ido reparando y ya tiene la capacidad de por lo menos no ser tan reactivo y saber que tiene la capacidad de autorregularse. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que lograr. Bueno, pero aquí estamos todos aprendiendo con la doctora Claudia Lorena García. Ya saben, la pueden seguir en Instagram, @DRA, doctora, punto, Claudia Lorena García. Ahí la siguen. Si quieren sus consultas personalizadas con ella, pues le escriben. Al finalizar en el post también vamos a colocar el número de las consultas por si desean hacerse alguna valoración. ¿Cada cuánto debe hacerse uno este tipo de controles, doctora? Pues mira, Wilson, si estamos hablando de modo preventivo, yo diría que por lo menos un par de veces en el año. Un par de veces en el año, pues, como mínimo una vez, ¿no? Pero la verdad es que en nuestro mundo real difícilmente alguien está totalmente asintomático. Hay algo, siempre hay algún trabajito por hacerlo, entonces ahí de pronto puede variar la frecuencia. No, exactamente, tampoco hay una frecuencia. Si un paciente con mucha sintomatología probablemente requiere un proceso tal vez más cerradito de 3 meses inicialmente y así paulatinamente, pero sí, depende. Es relativo. Mira, ¿sabes qué me llama la atención? Que a veces veo jóvenes con un listado no, no, de cosas y todo lo vemos, claro, por supuesto. De hecho, eso hace parte de nuestro plus y diferencial frente a una consulta convencional, ¿no? Una cita Mm. dura 2 horas, ¿sí? Y previamente hay diligenciado pues, un cuestionario, entonces, pues hablamos de todo. Es una cita muy larga donde nos enteramos de muchas cosas. Y todo lo que me quieran decir lo metemos ahí. Probablemente no todo lo tratamos al tiempo porque, como te digo, hay cosas que tienen que ver lo uno con lo otro. Pero me llama la atención que hay jóvenes con un listado de honor y hay pacientes, ya, señores, señores, ¿no? Y tú los ves y nada, es ya. Y como, ¿y qué más? ¿Y qué hago otra? ¿No? ¿Bien? Nada, Wilson, nada, nada. Y todo eso obedece a que si tú les preguntas, probablemente o vivieron en el campo, o sea, vienen del campo, ¿sí me entiendes? Sí. O puede ser que no vengan del campo, pero vengan de familias que tenían unos hábitos como más ancestrales, ¿no? Sí. Bueno, hay un tema, doctora, que no lo podemos dejar pasar por alto y es el famoso ayuno intermitente que utiliza la gente para adelgazar o para limpiar el organismo. ¿Qué es mito y qué es realidad? Bueno, el ayuno intermitente no es para adelgazar. El ayuno intermitente es básicamente permitirle al cuerpo que repare. Te he dicho, ya creo que con esta 3 veces, que la idea es volver a lo ancestral, dejar de comer tanto, ¿sí? Entonces, por eso el ayuno funciona. Pero cuando volvemos a lo ancestral, que es dejar de comer tanto y tantas veces, dejar de estar abriendo la nevera todo el tiempo y estar picando y picando, Pero esto es eh, como, pues eso es producto de la ansiedad, ¿cierto? por supuesto, pero digo que que todo tiene que ver, o sea, está interrelacionado, entonces hay que manejar también ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces el ayuno sí funciona. ¿Para qué
sirve para eso, para permitirme que mis células reparen, Ujú. ¿sí? Eh, cu- Cuando yo en la noche, por ejemplo, se supone que en el día yo como mis, no sé, dos, tres comidas, algunas cuatro comidas, dependiendo del tipo de persona, pero en la noche yo debo tener mínimo 12 horas de ayuno completo, sagrado. Eso sí, no tiene discusión ni negociación. Ese ayuno es importante. ¿Y para qué es eso? Para permitirle a mis células que reparen y descansen lo que ha hecho durante el día, ¿sí? Entonces, cuando yo en el día permito pausas, ¿sí? Hago otras fases de reparación, no solamente la noche, pues estoy mejorando mucho más ese proceso. El ayuno intermitente es maravilloso, pero ojo que no es la dieta perfecta para adelgazar, ¿sí? Porque si lo hacen de ese modo, muy seguramente lo que van a lograr es tener como una desnutrición proteica, ¿sí? Aguantar hambre, Ujú. porque termina un aguantar hambre y esa no es la idea del ayuno intermitente. Entonces el ayuno intermitente primero debe ser guiado, o sea, eso no lo puede hacer uno como me leí o escuché a Pepito y entonces no desayuno, me salto el desayuno o me salto la comida y estoy ayunando. Porque eso es aguantar hambre, ¿listo? Para llegar a ayuno hay que tener unos criterios y unas variables eh, previamente. Aprender a comer de calidad. Cuando ya tú aprendes a comer de calidad y tienes unos parámetros un poco más equilibrados, ahí el momento donde tu cuerpo mismo te va a empezar a pedir el momento de hacer ayuno intermitente. Eso. Y sobre todo, por ejemplo, fíjate, cuando estamos muy estresados o tenemos patologías digestivas, a gastritis, reflujo, ese tipo de cosas, no debemos hacer ayuno intermitente de entrada, ¿ves? Entonces, pero te digo que debe ser guiado, con exámenes previos, en fin. Esto es un tema que sí debería ser más medicado, pero sí es maravilloso, sí bien hecho es maravilloso en su momento porque no es la dieta de entrada, nunca va a ser la dieta de entrada. Bueno, mire, oiga, hemos aprovechado esta hora con mi doctora Claudia Lorena García. Quiero agradecerle de verdad que haya sacado esta hora para que charláramos, para que aprendamos un poco más, para cuidarnos, como decíamos nosotros, de adentro hacia afuera, saber cómo está nuestro organismo. Yo les sugiero, si de verdad quieren hacerse un verdadero control, un verdadero análisis o cambiar ciertos hábitos que son los que nos llevan a enfermarnos, pues pueden hacer su propia consulta, su propia valoración con la doctora Claudia Lorena. Le voy a dejar el teléfono al finalizar nuestro en vivo, pero les recuerdo, más 57 302 468 2876. Ahí es importante que pues separen su propia cita o seguirla en redes sociales, @doctora Claudia Lorena García, ahí seguidito, no lleva punto, yo le he dicho que lleva punto, no, doctora Claudia Lorena García, ahí la siguen en Instagram para que vean la cantidad de información, la cantidad de consejos, de sugerencias que les hace para que tengan una muy, pero muy buena salud. Pero doctora, yo la quiero aprovechar para preguntarle lo siguiente antes, pero también quiero hacerles una invitación. Mañana a las 5 vamos a hablar de el mundo de la odontología. Vamos a estar hablando de lo que está en tendencia para cuidarse la dentadura, porque también hay que saber comer, pero hay que saber cómo nos cuidamos los dientes, qué es posible hacerse, qué no es posible hacerse. Con toda esa avances tecnológicos hay mucha gente y la gente se hace procedimientos que después terminan como ahí sin dientes o muecos o le suceden ciertos accidentes en la dentadura. Entonces, de eso vamos a estar hablando mañana con la doctora Karina Díaz. Ella va a estar hablando con nosotros para que charlemos, para que ustedes aprendan un poco más de ella. Doctora, tres consejos desde su sapiencia, desde su experiencia, tres consejos que tengamos muy, muy en cuenta para al menos disfrutar de buena salud y poder ir y decirle al médico, mire, doctor, lo que verdaderamente yo tengo, los síntomas que tengo son estos, porque es que nos inventamos como 50 síntomas y cuando llegamos al médico no sabemos cuál le decimos al médico. Bueno, mira, bueno, yo no sé si voy a cumplir tus tres,
tengo aquí dos en mente, dos cosas importantes. Y antes de que se me escape, ahora que hablabas de odontología, ese creo que es uno de los principales. Los dientes, por supuesto que no los vemos nosotros, pero sí tiene que ver con nosotros, mucho, porque resulta que todo entra por acá. Tal Y la cual. salud dental tiene que ver también con mi estómago, con la salud de mi estómago y de mi intestino. Es decir, una bacteria que yo pueda estar teniendo en mi estómago o intestino y o intestino puede ser que venga de acá arriba, ¿ya? Entonces no hay que descuidar la salud dental. Entonces por eso siempre hay que estar haciéndose las profilaxis juicioso y estar yendo para que ellos miren dónde hay puntos de contacto, donde hay encías sangrantes, donde hay, bueno, en fin, ellos ya saben qué tienen que mirar. Pero es importante eso, esa fusión de entre relación entre odontología y la medicina funcional también. Eso es clave, clave, clave. Entonces, eso como un consejo al odontólogo, no tienen que ir al odontólogo. Y el otro, pues Wilson, más que darte como, yo creo que importante mencionar que ningún síntoma, Wilson, ningún síntoma, por básico que parezca, es normal. Es decir, persona que está con baja energía, eh, cansada, que no sé, que pierde la memoria, que, que de pronto tiene como esa niebla mental, falta de concentración, sí, temas cognitivos, edemas en las extremidades, no sé, cualquier dolores de cabeza, insomnio, todo ese tipo de cosas son anormales y es manifestaciones que el cuerpo está teniendo frente a diciendo, oiga, páreme bolas, Ujú. ¿sí? Avisos. Entonces, ¿qué pasa en nuestro sistema desafortunadamente convencional o tradicional de salud? Que si el hemograma, que si la orina, que si el colesterol, triglicéridos, azúcar están normales, entonces no tienes nada, estás bien. Entonces está bien, haga ejercicio, está bien. No, o sea, hay que seguir buscando, hay que insistir, ya sea con el médico normal, convencional, hay que ser insistente, o si no, pues por eso tenemos los enfoques que te hacemos nosotros, pues porque es ver ese ser humano desde todos y buscar, saber que hay algo, algo está pasando. Entonces, es como eso, no echar en saco roto y cualquier síntoma que uno tenga no es normal, nunca va a ser normal, es una alerta. Bueno, es ¿Listo? entonces, que nos quede clarito que es importante cuando ustedes tengan síntomas, cuando eso, pues acudir a los especialistas, acudan a las personas idóneas para que los cuiden, los valoren, les den un diagnóstico y les ayuden y les apoyen en un verdadero tratamiento. Pues mi doctora Claudia Lorena García, muchas, muchas gracias. Siempre ha estado disponible cuando queremos hacer estos en vivos, cuando queremos aprender. Muchísimas gracias a nombre de todos los que están conectados, al nombre de todos los que posteriormente nos ven en nuestro canal de YouTube. Si ustedes pueden y quieren, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Ahí se suscriben completamente gratis en Entre Notas y Más, o seguirnos en nuestras redes sociales de @Entre Notas y Más, @Wilson Ortiz Chuchu, o el Instagram de la doctora, @doctora Claudia Lorena García. Ya ahorita en el post ahí pueden comentar y ahí vamos a colocar el teléfono de la doctora para si ustedes desean una consulta con la doctora. Muchísimas gracias, mi queridísima Claudia Lorena García. A ti, Wilson, un abrazo, que estés bien, gracias por invitarme. Bueno, Feliz feliz tarde. tarde, que Dios me los bendiga. Chao, chao.